Hola, soy el doctor Álvaro Silva, anestesista del Hospital Carlos Van Buren, y les voy a hablar de los obesos y la anestesia intravenosa. La obesidad en el mundo es una epidemia, cada vez aumenta más en los países desarrollados y en los no tan desarrollados como nosotros. Y como pueden ver ahí en ese gráfico de barras, nos habla que nuestro país particularmente tiene una de las incidencias más altas, prevalencia más altas de obesidad y sobrepeso en el mundo, mayor que México, mayor que Estados Unidos. Observando la realidad nacional más en detalle, esta es la encuesta de Salud Pública de la Universidad de Chile del año 2016-2017, donde encontramos que más de un 70% de la población está entre el rango sobrepeso obeso y ya tenemos un 4%, 3 o 4% de obesos mórbidos en la población. Por lo tanto, es un tipo de paciente que nos vamos a encontrar frecuentemente en nuestra práctica anestésica. Además, le sumamos que muchos de estos obesos, el 2004 fue instaurado el tratamiento quirúrgico de la obesidad en el país, y esto ha ido solo en aumento, del 2007 acá hasta el 2016, y ustedes ven ahí cómo la cirugía bariátrica en Chile aumenta cada vez más. Por lo tanto, como les dije anteriormente, son pacientes que o se van a venir a operar de algo no bariátrico o también como algo bariátrico. Estamos hablando de un alto porcentaje de la población que tiene esta característica de obesidad, esta enfermedad. ¿Cuáles son los problemas con la obesidad? Un problema actual, que todos sabemos, es que tienen alta comorbilidad. Tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, más diabetes, más hipertensión, algunas enfermedades cardíacas también debido a lo mismo. Y esto obviamente nos trae algunas implicancias en el manejo anestésico de los pacientes. Por estadística sabemos también que los pacientes obesos necesitan más cirugía y por lo tanto también más anestesia, ingresan más veces a pabellón. Tienen alteraciones farmacocinéticas que alteran la distribución y eliminación de los fármacos, y los modelos farmacocinéticos en sus trabajos originales están desarrollados en pacientes no obesos. Con respecto a la fisiopatología, los obesos tienen cambios fisiológicos y antropométricos que lo hacen distinto al paciente no obeso. Obviamente acá no podemos meter a todos los obesos en el mismo saco, ya que los obesos más leves o los que tienen sobrepeso se funcionan bastante parecido al paciente no obeso. Pero los obesos más grandes o los obesos mórbidos o la obesidad de mayor a alto grado ya funcionan bastante distinto. Tenemos que lograr nosotros tener una excelente comprensión de los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos de los pacientes para así poder tener una efectividad y seguridad en el manejo farmacológico de los fármacos endovenosos. Algunos de los cambios fisiológicos que se producen en los obesos son el aumento del gasto cardíaco y el volumen sanguíneo total, el aumento de la masa libre de grasa y de la grasa total, hay aumento del síndrome de apnea obstructiva del sueño, disminución de la capacidad residual funcional, que nos predispone a complicaciones de oxigenación y de la vía aérea y respiratoria, y dependiendo de, hay disfunción cardíaca medida solamente por la obesidad por este estrés a que está sometido el miocardio al tener que funcionar a una mayor carga, y la secuela de las enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad como son la hipertensión y la diabetes. Como alteración del volumen de distribución, vemos que los pacientes tienen una reducción del agua corporal total, aumento de la grasa total, aumento de la masa magra, como dijimos anteriormente, aumento del volumen sanguíneo, aumento del gasto cardíaco, lo que influye fundamentalmente en la distribución inicial de una dosis de droga que nosotros administramos a un paciente. Y algunos otros cambios que no son relacionados con el volumen de distribución, pero sí a lo mejor a la disponibilidad de la droga, también podría ser relacionado, aumento de la alfa-glicoproteína ácida, y aunque no tienen grandes alteraciones en la cantidad de, por ejemplo, de albúmina dando vuelta, ¿cierto? Pues se ve que hay una fracción de repente de droga un poco menor disponible en el obeso versus el paciente no obeso. Resumiendo lo del volumen de distribución, podemos como norma general decir que las drogas no o poco lipofílicas no tienen alterado su volumen de distribución. Generalmente uno le agrega a la dosificación un 20% por sobre el peso ideal, y las drogas lipofílicas tienen aumentado su volumen de distribución. Hablando de la eliminación,
existe una prolongación de las vías medias de eliminación a pesar del clearance aumentado en los pacientes obesos, ya que si tienen algún grado de liposubilidad las drogas, se van a acumular en los tejidos grasos y esto va a prolongar su vía media de eliminación. Y como habíamos hablado antes, hay una disminución también de la fracción libre de droga, que al estar menos libre en el plasma también produce disminución de la eliminación. Con respecto al metabolismo, vemos que las reacciones de fase 1, como la oxidación, reducción e hidrólisis, en general están inalteradas, y las reacciones de fase 2, como la glucuronidación, la sulfatación y acetilación, están aumentadas en los pacientes obesos con respecto a los pacientes no obesos. Si tratamos de unificar estos conceptos, tenemos el aumento del peso corporal total, que aproximadamente el 20 a 40% de este peso está dado por el aumento de la masa magra y el resto del aumento de peso por la masa grasa. La relación entre la masa magra y el peso corporal total disminuye con el aumento de la obesidad. Esto significa que mientras más obeso es el paciente, la masa grasa empieza a aumentar en más proporción que la masa magra. Y obviamente esto altera el volumen de distribución de drogas lipofílicas y sobre todo también la eliminación de las drogas lipofílicas, que mientras más grasa hay, más se aumenta esta vía media de eliminación. El aumento del gasto cardíaco está relacionado con el aumento de la masa magra, por lo tanto no es lineal con el peso corporal total, eso hay que entenderlo también. Y tiene aumentos del flujo hepático y renal que puede alterar también la excreción de algunos fármacos, algunas drogas. ¿Qué preguntas debemos hacernos? Fundamentalmente tratar de responder el cómo dosificar la anestesia intravenosa en los obesos. ¿Realmente se podrá administrar tibia en obesos? ¿Sirven los modelos farmacocinéticos de las bombas? Nosotros tenemos bombas de las marcas variables, con modelos farmacocinéticos incluidos ahí, y estos tenemos que ver si realmente nos van a servir para dosificar de manera efectiva y segura a los pacientes obesos. Y una vez que ocupamos esta bomba, ¿podemos realmente confiar en las concentraciones que se muestran en las bombas para concentración plasmática y sobre todo sitio efecto, que es la que más nos interesa a nosotros? Vamos a tratar de responder estas preguntas. Entonces nosotros como objetivo tenemos que tratar de dar una dosificación segura y efectiva. Efectiva en el sentido que realmente se duerme el paciente, realmente tenga antinocicepción y segura, que no produzca más reacciones adversas, ya sea por baja anestesia, sobre todo el riesgo de awareness, de recuerdo intraoperatorio, y como los pacientes tienen comorbilidad y todos los pacientes pueden sufrir una sobredosis de anestesia y tener también alteraciones fisiopatológicas por la anestesia excesiva, despertar prolongado o algunas alteraciones cardiovasculares que requieran un tratamiento más allá del habitual. Veamos algunos aspectos generales. En general podemos decir que para la dosis de carga o bolo vamos a tener que orientarnos más o menos a la masa magra si la droga es poco lipofílica y al peso corporal total si la droga se distribuye en la masa magra y en la masa grasa. Para la mantención tenemos que pensar en la masa magra, si el clearance en obesos versus y no obesos es parecido, y apuntar al peso corporal total si el clearance está aumentado en los obesos, para no tener concentraciones plasmáticas bajas o en el sitio efector bajas. Hablaremos un poco en general de algunas drogas y después nos vamos a interiorizar en el manejo ya de los modelos farmacocinéticos para las drogas más frecuentes. Con respecto a los inductores endovenosos, vamos a hablar del propofol, que es el más frecuente. Uno debiera el propofol administrarlo en la inducción aproximadamente hacia el volumen de masa magra y un poquito más. Se refiere así bien someramente porque las recomendaciones no son muy claras. Pero lo que más se recalca en las publicaciones es al administrar un bolo de propofol observar el efecto. En otras palabras, si nosotros queremos que el paciente se duerma, tratar de objetivar que el paciente con la dosis que nosotros pusimos esté realmente dormido antes de hacer alguna otra maniobra. Por ejemplo, ponerle un bloqueo neuromuscular al paciente o hacer alguna maniobra ya más invasiva como instrumentalizar la vía aérea. Y en la mantención hay que tener orientado que el propofol por estos cambios de farmacocinético en los obesos tal vez hay que dosificarlo al peso corporal total, aproximadamente al peso corporal total. Pero ojo que tiene una gran afinidad por la grasa y órganos bien perfundidos. Por lo tanto,
Esto es la causa de esto. O sea, mientras nosotros más peso tenemos, el propofol se nos va a ir a estos órganos grasos y órganos bien profundidos y va a dejar de estar en el volumen central, que es que al final es el que va a dosificar el citoefecto. Esto como regla general. Después vamos a ver en detalle más el propofol. Relajantes musculares. Aquí hay dos comportamientos distintos. Por un lado, la succinilcolina, que sigue siendo la droga de elección, digamos, en inducción, en intubación de secuencia rápida, y de repente como elección en drogas de los pacientes obesos, de la inducción anestésica para intubar, hay que dosificarla según el peso corporal total. ¿Por qué? Porque los obesos tienen una actividad aumentada de la pseudocolesterasa plasmática, que es peso dependiente. O sea, mientras más obeso el paciente, mientras más pesa, más actividad de pseudocolesterasa tiene, por lo tanto hay más metabolismo de la succinilcolina. Por lo tanto, si nosotros dosificamos a peso ideal o a peso ajustado, como va a ver más adelante, podemos estar subdosificando la succinilcolina y no lograr el efecto farmacológico que nosotros queremos de relajo muscular efectivo para instrumentalizar la vía aérea. Por otro lado, los relajantes no despolarizantes, la mayoría, o digamos todos, puede haber alguna excepción mínima, pero se administran más pensando en la masa magra, no en el peso corporal total. Con respecto a los opioides, tenemos que el índice terapéutico es estrecho en esta población, sobre todo por las complicaciones asociadas a la depresión respiratoria, postoperatoria y al despertar prolongado. O sea, un opioide que se acumule mucho en el tejido graso, que se ocupe por un tiempo más que prolongado, digamos, no solamente en bolo, sino que en infusión o algo, un poco más largo, podemos tener esta problemática. Y además que ningún modelo farmacocinético de los opioides está realmente bien validado para ser ocupado en los obesos. El fentanilo, que es el opioide más ocupado, es un opioide sintético, más potente que la morfina, tiene un tiempo a su efecto peak de 3 a 5 minutos, altamente liposoluble. Después de un bolo tiene una rápida distribución y corta duración, pero en infusión se saturan los tejidos periféricos, ¿ya? Tejidos grasos sobre todo, por lo tanto, mientras más prolonga la infusión del fentanil, más se altera nuestra velocidad de eliminación y más efecto residual de fentanil vamos a tener. En general en el obeso, ¿qué se ve con el fentanil? Que hay una concentración plasmática inicial menor que en el no obeso por un aumento del gasto cardíaco, por lo tanto una redistribución más rápida de la droga. Y tenemos un clearance aumentado. Su fentanil es el más lipofílico de los opioides y el volumen de distribución y la vida media de eliminación aumenta en los obesos. En general los modelos sobrepredicen la concentración plasmática en obesos, la cual aumenta con el IMC. Ahora, si bien esto es verdad, el modelo farmacocinético de Gebs para ocupar su fentanil TCI funciona con un error bastante aceptable en los pacientes obesos. Digamos, se puede ocupar. El alfentanilo es el menos liposoluble, con menor volumen de distribución de los opioides. Tiene un tiempo a efecto peak de 1,4 minutos APP, dependiendo de la edad y todo, pero más o menos promedio. Y el gasto cardíaco aumentado disminuye también la concentración inicial de distribución. Y no hay modelos validados para los obesos. El remifentanil es un opioide sintético muy potente, tiene un tiempo peak a su efecto de 1 minuto aproximadamente, un poquito más prolongado el tiempo peak en los pacientes más ancianos. Tiene un clearance órgano independiente mediado por esterasa del plasma y los tejidos, lo que lo convierte en un opioide bastante adecuado o agradable para administrar en pacientes en infusión prolongada, ya que ustedes ya han visto ya saben ya que su vía media sensible al contexto es inexistente, o sea, es insensible al contexto, o sea, a la duración de la infusión. A pesar de larga duración de infusión de remifentanil, al cortar la infusión rápidamente tenemos una caída en su efecto, el paciente no tiene efectos residuales. Como regla general entonces, todos los opioides, ya sea en bolo o los que se pueden incubar en infusión, generalmente hay que orientarlos a la masa magra. La desmetodamina, no vamos a hablar mucho detalle de esta droga, que ya fue tratada en la unidad anterior, pero al administrarla en infusión continua, por lo general se administra a peso corporal total, en la recomendación del fabricante. Para revertir nuestro relajo muscular, el Sugamadex y la neostigmina,
tampoco vamos a entrar en detalle de las drogas, pero también las dosis de reversión tienen que ser ajustadas al peso corporal total para tener la dosis que corresponda y no subdosificar y no tener el efecto necesario que es revertir el relajo muscular. Nos vamos a preguntar, algunas ya han sido respondidas algunas de nuestras preguntas, ¿cómo modificar activa en obeso? Más o menos ya algunas cosas generales sabemos, se puede, al parecer sí. ¿Sirven los modelos farmacocinéticos en las bombas y podemos confiar en las concentraciones mostradas en las bombas? Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué pasa con el propofol? Se mantiene generalmente su volumen de distribución inicial y aumenta el volumen de distribución en estado estacionario. Los resultados son contradictorios. Con modelos farmacocinéticos se tiende a sobreestimar en algunos o subestimar la concentración plasmática. Siempre hay que titular el propofol, lo más recomendado es titular al efecto, o sea, ver, no me refiero al sitio efecto, o sea, aunque también es adecuado eso, pero me refiero a que verificar el efecto hipnótico del propofol cuando uno ocupa en obeso, sobre todo en los pesos ya más extremos. Y se recomienda, todos los estudios recomiendan, o los expertos más que los estudios, porque hay algunos estudios que no están muy, digamos, validados el uso de electroencefalograma, pero que uno en obeso siempre debiera ocupar algún tipo de electroencefalograma para medir el efecto hipnótico del propofol. Sería inseguro administrar propofol sin electroencefalograma por esta variabilidad. Con respecto a la TCI de propofol, los modelos desarrollados en no obesos tienen poca predictibilidad, como lo vimos. Hay un trabajo relativamente reciente desarrollado por un grupo multicéntrico, algunos de ellos de la Católica, del Dr. Cortines, ¿cierto?, que vieron el desempeño de los modelos de TCI propofol en los obesos y trataron de ver cuáles de ellos tenían menos error. De todos estos que estudiaron, el March normal, el Schneider normal, Cortines, Van Kralingen, y vieron tres que son bastante útiles. Los más habituales que estamos nosotros más familiarizados es el modelo de Schneider, pero con ajustado a peso a peso ajustado, y el March también a peso ajustado. No a peso ideal, no a peso total, sino que a peso ajustado. Y estos dos modelos, estos farmacocinéticos, tienen un error bastante bajo, súper aceptables para ocuparlo en la clínica habitual. ¿Ya? Está el March, está el Schneider, como les decía, y el L-Level también, que es poco ocupado, pero también sirve. Ahora, bueno, estos sabemos que son los con peso ajustados con menor error. Ahora, ¿cómo se calcula el peso ajustado? ¿Cómo, digamos, se sugiere hacer esto? El peso ajustado se calcula tomando el peso ideal más 0,4 por la diferencia entre el peso corporal total y el peso corporal ideal. El peso corporal ideal se calcula con la fórmula siguiente: 45,4 más 0,89 por la altura en centímetros menos 152,4, y si el paciente es hombre se le suma 4,5. Así tenemos nuestros pesos ajustados. Ahora, este cálculo sirve para el propofol como también para otras drogas cuando queremos administrarla a peso ajustado. ¿Qué pasa con los Schneider y March no ajustados a peso ajustado? ¿Qué ocurre? Hay un problema matemático a lo que se llama la ecuación de James, que ustedes la pueden ver ahí en azul. La ecuación de James inicial a peso corporal total, ustedes pueden ver que la masa magra, ¿cierto?, en kilos, va aumentando progresivamente hasta un IMC determinado y después de ahí empieza a bajar, ¿cierto? Empieza a caerse, la curva azul cae después. En otras palabras, quiere decir que hasta un límite sirve aumentar la masa magra con la ecuación de James, pero en los pacientes muy, muy obesos, después al final los pacientes terminan teniendo menos masa magra que el paciente de menos peso, lo cual es un error. La masa magra siempre aumenta, después aumenta menos, pero sigue siempre aumentando. Entonces, en este problema matemático, de hecho algunas bombas, como ver más adelante, restringieron su modelo farmacocinético a los pacientes que tuvieran un IMC determinado. Por lo cual, ellos ajustaron algunas fórmulas. Ahí está la ecuación de James ajustado a peso ajustado, que es la que está en verde, que un poco predice de manera más fisiológica el aumento de la masa magra según el IMC,
Y la otra ecuación, la Jan-Mahasatian, que no sé cómo se pronuncia, pero que también funciona de manera parecida. Entonces ellos, ajustando estos modelos con estas dos fórmulas para calcular masa magra, se logran, digamos, resultados más agudos y más precisos para administrar el propofol. Entonces, los grupos de estudio en anestesia intravenosa recomiendan por el momento solamente March o Schneider con peso ajustado, más uso del electroencefalograma para evitar el awareness. Eso es una cosa como un acuerdo ya un poco apoyado por la evidencia y un poco apoyado también por los expertos. ¿Ya? Eso debería ser como la norma. Vamos a hablar ahora del remifentanil, que es el opioide de que más nosotros ocupamos en TCI. El modelo más popular, yo creo que, no sé si es el único, pero el más popular y que todos conocemos es el modelo de Minto, que generalmente está ajustado a masa magra y edad. Tiene un error de 15% aproximadamente, que es bastante aceptable en la práctica clínica habitual. Y la masa magra cambia con la edad. El obeso joven tiene más masa magra que el obeso viejo. ¿Ya? El obeso viejo va teniendo menos masa magra. Entonces, este modelo de Minto trata de ajustar, uno lo hace a pesos ajustados, recuerden, logra predecir bastante bien la masa magra y la dosificación del remifentanil. Entonces, con el remifentanil la infusión debe ser basada a masa magra. Vimos recientemente el problema de la ecuación de James y la estimación de la masa magra, por lo cual, en algunas bombas, por ejemplo en la base primea, el fabricante limitó el uso de modelos farmacocinéticos para el remifentanil, por este problema de la ecuación de James que vimos anteriormente, a mujeres con IMC mayor a 35 y hombres con IMC mayor a 42. O sea, la bomba no permite dar TCI a estos pacientes. Entonces tenemos un problema porque todos los pacientes que se nos escapen de esto no vamos a tener un modo digamos, práctico para administrar TCI, de fentanil al menos. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Mientras no sigamos, se incorpore en la bomba este sentido. Uno es ajustar, empezar a cambiar el peso del paciente, tratar de hacerlo a peso ajustado, pero si así no nos funciona con el remifentanil, lo que podemos hacer es calcular el peso crítico. ¿Qué es el peso crítico? El peso crítico, según la ecuación de James, es el peso donde la ecuación de James colapsa. En otras palabras, cuando, a pesar de ir aumentando el peso corporal total, la masa magra de ir subiendo se hace cero y empieza a disminuir. Y para los hombres el peso crítico se calcula así, 1,447 por la altura en centímetros menos 121, y a las mujeres 1,211 por la altura en centímetros menos 101. Entonces uno podríamos tratar de ponerle como ese peso máximo, con ese peso crítico, ver cómo nos da ahí para poder administrar el remifentanil. Eso con respecto al remi. La profundidad anestésica. Ustedes ya vieron este capítulo en una de las unidades. ¿Cierto? Ya se verán los pros y los contras de medirla, cómo medirla, los problemas para medirla o no. Pero debido a la variabilidad y el error de los modelos farmacocinéticos, es altamente recomendado el uso de electroencefalograma, sobre todo para el awareness, ¿ya? Para prevenir el awareness en los pacientes obesos, porque ya vemos que es muy variable, a pesar de los ajustes que podamos hacer nosotros para ver nuestras concentraciones, ¿cierto? Hay que hacerlo, ¿ya? Y como comentario final, no quiero que suene muy simplista, pero el profesor Struis, que es uno de los investigadores de TIVA, él pone en algunas de sus presentaciones que es importante al paciente cuando uno, a pesar de todo este análisis que hicimos, farmacocinético, de cambios de volumen de distribución, cambios farmacodinámicos, de los ajustes de peso, de los modelos que están en las bombas y todo lo demás, que hay que hacer al final un poco de arte, darle un poco de droga al paciente y observar qué pasa. Observar qué pasa en la respuesta clínica, observar qué pasa en la respuesta encefalográfica y observar qué pasa con la antinocicepción. Y con todo esto nosotros, más el electroencefalograma, tratar de dar una anestesia segura y efectiva. Gracias.